La lluvia había dejado la ciudad empapada, y las calles reflejaban las luces de los semáforos como si fueran charcos de neón. Clara arrastraba su maleta por la acera, agotada tras un viaje que parecía no tener fin. El reloj de la estación había marcado hacía poco la medianoche, y su única meta era llegar a un lugar donde poder cerrar los ojos. El letrero desgastado del Hotel Aurora brillaba débilmente a lo lejos, rojo y cansado como la madrugada misma. El vestíbulo olía a desinfectante mezclado con tabaco viejo. Un ventilador zumbaba en la esquina, moviendo el aire húmedo con pereza. El recepcionista, con los párpados medio caídos y una camisa arrugada, apenas levantó la vista cuando ella pidió una habitación. El trámite fue rápido y sin gracia: un documento, una firma y una llave metálica demasiado pesada para ser práctica. Clara la aceptó como quien recibe un pase para huir del mundo por unas horas. El ascensor chirriaba como si protestara contra cada piso. Al llegar al tercero, el pasillo la recibió con paredes de papel pintado descolorido y un silencio espeso, solo interrumpido por el goteo de una tubería en algún rincón. La cerradura cedió con un chasquido, y por primera vez en todo el día, Clara sintió alivio. La cama tendida, la lámpara amarillenta, la promesa de descanso. Se quitó los zapatos de inmediato, disfrutando del contacto de la alfombra áspera bajo los pies. No habían pasado ni 5 minutos cuando la cerradura volvió a sonar. La puerta se abrió con un golpe de aire húmedo, y un hombre entró con paso decidido, arrastrando una maleta pesada. Clara se quedó petrificada en el borde de la cama. El intruso se detuvo al verla, tan sorprendido como ella. Llevaba barba de varios días, el cabello desordenado por el viento y el gesto de alguien que conocía bien el cansancio. Se miraron un segundo largo, ambos sosteniendo llaves idénticas. La confusión no necesitó palabras. El error estaba claro: 2 huéspedes, una misma habitación. Diego dejó su maleta junto al escritorio y observó la escena con resignación. Parecía debatirse entre volver a bajar o aceptar la incomodidad. La hora, la fatiga y el silencio del pasillo lo empujaron hacia la segunda opción. Clara también lo entendió. Ninguno de los dos tenía energía para reclamar. Así fue como, sin mucho debate, compartieron la habitación. Ella reclamó la cama con una mezcla de determinación y pudor. Él aceptó el sofá, demasiado pequeño para su cuerpo, con un gesto que denotaba paciencia. El acuerdo tácito se firmó con un suspiro. La lámpara de noche derramaba un resplandor dorado sobre las paredes gastadas, revelando detalles que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Un cuadro torcido de un mar embravecido, la cortina que no cerraba del todo, la sombra de las farolas colándose como intrusas. Clara intentó relajarse bajo las sábanas, pero el sonido de la respiración de Diego en el sofá era un recordatorio constante de que no estaba sola. El cansancio le pesaba en los párpados, pero el cuerpo se resistía. Escuchaba cada movimiento, el roce de la tela de su chaqueta al dejarla en la silla, el crujido del sofá cuando él se acomodaba, incluso el suspiro largo que escapó de su pecho al intentar encontrar postura. Clara cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar la presencia del otro, pero no lo consiguió. Su mente, traicionera, comenzó a imaginarlo allí, a pocos metros, también despierto, quizá observando el mismo techo en penumbra. La incomodidad inicial empezó a transformarse en algo distinto, difícil de nombrar. No era miedo, tampoco confianza. Era una extraña electricidad, como la que se siente cuando se pisa un espacio liminal, incómodo y fascinante a la vez. Pasaron los minutos y el sueño no llegaba. El reloj del velador marcaba las 0:30 cuando Clara se incorporó y encendió la lámpara. El destello repentino iluminó el rostro de Diego, que estaba de lado en el sofá, con los ojos abiertos. No dormía. Por un momento, ninguno habló. El silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. Clara se levantó y abrió su maleta, sacando 2 pequeñas botellitas que había escondido en el fondo, recuerdos del tren anterior. El vidrio brilló bajo la luz cálida. Diego se incorporó un poco, curioso. Ella no explicó nada. Le tendió una de las botellas como una tregua improvisada. Él la aceptó sin rechistar. Brindaron sin palabras, chocando el vidrio con un sonido apagado. El alcohol quemó lo justo para calentarles el cuerpo
y relajar las facciones. La habitación cambió de aire. El sofá ya no era solo un sofá incómodo. La cama ya no era solo un refugio. Ahora había una frontera invisible que los unía más que la distancia que los separaba. Clara volvió a recostarse. Esta vez de lado, mirando hacia él. Diego apoyó la espalda en el respaldo, con la botella aún en la mano, y le devolvió la mirada. El brillo de las farolas entraba oblicuo por la cortina, dibujando líneas de luz sobre sus rostros. La ciudad afuera seguía despierta, pero el hotel parecía contenerlos en una burbuja. Clara notó cómo la tensión en sus hombros cedía poco a poco, sustituida por un calor difuso. Pensó en lo absurdo de la situación en dos desconocidos atrapados por un error de recepción, compartiendo un espacio que en cualquier otro contexto sería íntimo. La incomodidad se mezclaba con una atracción inexplicable, como si el azar tuviera un guión propio. Cuando apagó la lámpara de nuevo, la oscuridad los envolvió, pero esta vez no se sintió tan pesada. El murmullo de la respiración de Diego ya no era una intrusión, sino un compás tranquilizador. Clara cerró los ojos, preguntándose qué clase de noche le aguardaba. El reloj marcaba las 2. El hotel entero parecía dormir. Ellos, en cambio, estaban apenas despertando algo que no sabían cómo nombrar. La madrugada avanzaba con pasos pesados. Afuera, la lluvia había dado tregua, dejando un aire húmedo que se colaba por las rendijas de la ventana mal cerrada. El hotel entero parecía en reposo, a las cañerías en silencio, los pasillos vacíos, las paredes conteniendo secretos. Dentro de la habitación 305, el insomnio había decidido quedarse como huésped, no invitado. Clara permanecía recostada de lado, observando el contorno de Diego en la penumbra. Él se había acomodado en el sofá con torpeza, las piernas demasiado largas dobladas de mala manera, la cabeza apoyada en un cojín que parecía insuficiente para sostenerla. La tenue luz de la farola exterior dibujaba su perfil en sombra sandlab, barba incipiente, la curva firme de su mandíbula, la forma en que sus hombros anchos parecían luchar contra la estrechez del espacio. El silencio entre ambos no era incómodo ya, sino expectante. Clara se incorporó despacio, impulsada por una inquietud que no sabría explicar. Caminó descalza hasta la pequeña nevera del minibar. Abrió la puerta con un chirrido suave y encontró un par de latas de cerveza, frías al tacto. El metal húmedo se le quedó pegado a los dedos mientras tomaba una para ella y dejaba la otra sobre la mesita, cerca de él. Diego levantó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Sus ojos, cansados y atentos, brillaron con un destello de agradecimiento. Abrió la lata con un chasquido que rompió el silencio, como un disparo sordo. Clara bebió la suya, el amargor del líquido deslizándose por la garganta, y sintió como la tensión de las últimas horas se aflojaba un poco. Se sentó en el borde de la cama, de espaldas a él. La sensación de estar compartiendo algo simple, casi trivial, tenía un peso inesperado. El sonido de su sorbo detrás de ella era la confirmación de una compañía extraña, pero cada vez menos indeseada. Clara se quitó la chaqueta, quedándose con una camiseta fina de algodón. El aire húmedo acarició su piel y le provocó un escalofrío. Sabía que él la observaba, aunque no lo confirmara con palabras. No era vigilancia, era atención. Ese tipo de atención que incomoda y atrae a partes iguales. Diego, resignado al sofá, dejó la lata en el suelo y se frotó el cuello. El movimiento tensó sus músculos y por un instante, Clara pensó que aquel cuerpo estaba diseñado para espacios más amplios, no para sofás estrechos ni para noches accidentales. El pensamiento la hizo sonreír, casi en contra de su voluntad. El alcohol, aunque leve, despertaba una ligereza nueva. La distancia entre ellos parecía más corta, como si el aire se hubiera comprimido. Clara volvió a mirarlo. Lo encontró recostado con el torso girado hacia ella, los ojos medio cerrados, pero con esa tensión intacta. El gesto le pareció íntimo, casi vulnerable, como si la barrera entre dos desconocidos se hubiera agrietado. Decidió acostarse otra vez, esta vez boca arriba, mirando al techo. El hotel tenía manchas de humedad que se dibujaban como mapas sin nombre. A su lado, Diego suspiró, resignado al insomnio. La coincidencia de ese suspiro con el suyo creó un eco invisible, un lazo frágil. La noche, cómplice, parecía haber encogido la habitación. El aire estaba más denso, más cargado de electricidad. Clara sintió la necesidad absurda de hablar,
de romper esa atmósfera que amenazaba con devorarla. Pero no lo hizo. Prefirió escuchar el crujido ocasional del sofá bajo el peso de Diego, el roce de tela cuando cambiaba de postura, la cadencia irregular de su respiración. Se preguntó cómo sería estar tan cerca, que esos sonidos se volvieran parte de su propio cuerpo. Se sorprendió a sí misma, imaginando la textura de esa barba contra su piel, el calor de esa mano que ahora descansaba inerte sobre el reposabrazos. El pensamiento la sacudió y giró de lado, buscando un descanso que no llegó. Los minutos se hicieron largos, y en ese tramo indefinido de la noche, en que ya no es ayer, pero todavía no es mañana, Clara volvió a incorporarse. Caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como brasas que se negaban a apagarse. El reflejo en el vidrio le mostró su propio rostro, el cabello suelto, los labios entreabiertos, los ojos brillando con un cansancio distinto, más inquieto que físico. Detrás de ella, Diego se había levantado también, tal vez por inercia, tal vez porque no podía dejarla allí sola. Se acercó sin hacer ruido. Clara lo sintió a su espalda, la sombra de su presencia tan clara como la luz exterior. La distancia era mínima, y sin embargo, el vacío entre ambos estaba lleno de posibilidades. Por un segundo pensó que la voz de él rompería el silencio, pero no habló. Tampoco hizo falta. La respiración de Diego a sus espaldas fue más elocuente que cualquier palabra. Clara no se giró. Prefirió seguir mirando el reflejo, verlo sin verlo, sentirlo sin tener que nombrarlo. El aire se volvió más espeso aún. Una corriente eléctrica parecía recorrer la habitación, lenta y punzante, como una amenaza dulce. Clara cerró los ojos un instante, dejándose envolver por esa proximidad sin contacto. El cuerpo sabía lo que la mente no se atrevía a aceptar, aunque la intimidad ya estaba allí, impuesta por el azar y cultivada por el silencio. Finalmente, volvió a la cama. Diego se acomodó otra vez en el sofá, aunque ninguno de los dos logró cerrar los ojos. La habitación era demasiado pequeña para ignorarse, demasiado cargada para descansar. Clara miró el reloj. A las agujas marcaban la 1 El amanecer quedaba lejos. El insomnio no era casualidad. Algo más los mantenía despiertos. Algo que crecía sin permiso bajo el techo cansado del Hotel Aurora. El hotel entero seguía en calma, pero en la habitación 305, la noche había dejado de ser inocente. La noche en el Hotel Aurora se había vuelto interminable. El reloj del velador marcaba las 2:18, y Clara seguía despierta, con la mirada fija en el techo, que parecía hundirse bajo el peso de la humedad. El aire estaba espeso, casi viscoso, como si respirarlo requiriera más esfuerzo de lo normal. A cada lado de la habitación, dos cuerpos inquietos se resistían al sueño. Clara giró bajo las sábanas, buscando una postura que nunca llegaba. Escuchaba cada movimiento de Diego en el sofá, en el crujido de los resortes, el roce áspero de la tela, la respiración que a ratos se aceleraba como si también estuviera atrapado en la misma vigilia insomnio. El silencio que los unía se había transformado en una cuerda tensa, invisible, que vibraba con cada exhalación. El calor comenzó a ser insoportable. Clara se sentó en la cama, apartando las sábanas con un gesto brusco. Se quitó la camiseta fina, quedándose con un top ligero que dejaba al descubierto los hombros. El aire húmedo acarició su piel y le erizó los brazos. No pensaba en exhibirse, pensaba en sobrevivir al calor sofocante. Pero el gesto no pasó desapercibido. Diego, medio incorporado en el sofá, desvió la mirada apenas, como si quisiera respetar una intimidad que ya no existía. Clara lo notó, aunque no lo mirara directamente. Esa contención fue paradójicamente lo que encendió algo más fuerte en ella. Se levantó y caminó hacia la ventana, dejando que el reflejo le devolviera su silueta recortada contra la luz mortecina de la ciudad. El cristal frío le devolvió un rostro distinto, el de una mujer cansada, sí, pero también el de alguien que llevaba demasiado tiempo esquivando sus propios deseos. Diego se levantó también, en silencio, como si hubiera sido arrastrado por un mismo impulso. Se acercó despacio, descalzo, hasta quedar a su lado. No la tocó, pero su presencia llenó el aire entre ambos. Clara podía sentir el calor de su cuerpo irradiando contra su piel. Un calor distinto al del ambiente, más humano, más urgente. No dijo nada,
Tampoco lo hizo él. Fue el reflejo en el vidrio el que los unió, dos siluetas demasiado próximas, dos respiraciones que se mezclaban y empañaban el cristal. Clara cerró los ojos, y en ese gesto, bajó la guardia. La mano de Diego se deslizó lentamente hasta su brazo, apenas rozándolo con los dedos. Un toque mínimo, pero suficiente para que el cuerpo de ella respondiera con un escalofrío. No había espacio para dudas. Se giró hacia él, y en ese movimiento, los rostros quedaron a pocos centímetros. El beso llegó como una descarga eléctrica, contenida, durante horas, al principio suave, apenas un roce húmedo que probaba la temperatura del abismo. Luego, profundo, voraz, lleno de la urgencia de lo inevitable. Clara sintió cómo sus labios se amoldaban a los de él, como la barba incipiente le raspaba la piel y le arrancaba un gemido ahogado. Diego la sostuvo por la cintura, acercándola hasta que ya no hubo distancia entre ellos. Ella enredó los dedos en su cuello, atrayéndolo más, reclamando cada segundo. El mundo se redujo al calor de sus bocas, al choque de sus lenguas, al jadeo compartido que llenaba la habitación como una tormenta privada. Se apartaron apenas para tomar aire, las frentes juntas, los ojos encendidos. Clara no reconocía su propia voz cuando susurró: "No debió pasar". Diego la interrumpió con otro beso, como si esa frase no mereciera terminarse. La levantó un poco y la condujo hacia la cama. Ella se dejó llevar, cayendo entre las sábanas aún calientes por su propio cuerpo. Él se inclinó sobre ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El hotel entero seguía en silencio, pero dentro de la habitación 305, la madrugada tenía otro pulso. Las manos de Diego recorrieron la piel de Clara con la precisión de quien memoriza un mapa. Sus labios descendieron por su cuello, arrancándole suspiros que trataba de contener. Ella arqueó la espalda, respondiendo con caricias firmes, con besos urgentes que lo reclamaban todo. El sonido de la lluvia volvió, tenue, golpeando el vidrio como un acompañamiento rítmico. Afuera, el mundo permanecía indiferente. Adentro, cada caricia era una revelación. Clara sintió que las horas de insomnio se transformaban en un desvelo distinto, más vivo, más necesario. La entrega fue inevitable. Un crescendo que no necesitaba palabras. El roce de sus cuerpos, el calor compartido, el movimiento acompasado, todo se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Los susurros se volvieron jadeos, y los jadeos, un idioma propio. El azar que los había reunido en esa habitación se transformó en destino, escrito en cada rincón de la piel. Cuando el clímax llegó, lo hizo como un relámpago que ilumina toda la noche de golpe. Clara se aferró a él con fuerza, y Diego enterró el rostro en su cuello, conteniendo un grito que habría despertado al hotel entero. Después, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio satisfecho, lleno de respiraciones agitadas y piel pegajosa de sudor. Se quedaron tendidos, sin hablar, mirando el techo, que ya no parecía tan pesado. Clara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón, tan acelerado como el suyo. Diego le acarició el cabello en un gesto sorprendentemente tierno, más íntimo que todo lo anterior. El reloj marcaba las 3, cuando los párpados de Clara empezaron a ceder. Al fin, antes de quedarse dormida, susurró algo que apenas flotó en el aire. Quizá no fue un error. En Diego no respondió, solo apretó su mano con firmeza, como si con ese gesto sellara un pacto silencioso. El Hotel Aurora seguía siendo un lugar cansado, con paredes húmedas y pasillos desiertos. Pero, en la habitación 305, esa madrugada se había convertido en escenario de algo irrepetible. Dos desconocidos que ya no lo eran, unidos por la casualidad y consumidos por la certeza de que, a veces, el azar escribe historias más intensas que cualquier plan.